En el nombre de Jesucristo, amén. Hoy el texto para el sermón es el texto del Evangelio, la historia con las ovejas y los cabritos. Y sabemos que Jesús está enseñándonos del juicio final, cuando Él va a venir en toda su gloria y en todo su poder, en el día final de este mundo. Y esto es una lectura bien difícil para nosotros los que reconocemos que somos pecadores. Escuchamos lo que dice Jesús, hablando de cómo nosotros necesitamos alimentar y necesitamos dar bebida, visitar a los que están encarcelados, ayudar a los enfermos, dar ropas a los que están desnudos. Y cuando hacemos eso, estamos haciendo eso, dando comida, alimentando a Jesús, dando bebida a Jesús, dando ropa a Él, visitando a Él en el cárcel. Y es difícil porque nosotros pensamos, bueno, si suena como Jesús está diciendo, necesitamos hacer estas cosas para entrar la vida eterna. Para ser considerado uno de las ovejas. Y nosotros podemos pensar, bueno, yo quiero ayudar a los hambrientos, yo quiero dar bebida a los que tienen sed, yo quiero visitar, cuidar a los enfermos, pero yo no sé si he hecho eso en una manera suficiente para lograr la vida eterna. Cuando reflexionamos sobre nuestros pecados, nosotros podemos estar un poco nerviosos con un texto así, preguntándonos si nosotros somos dignos de recibir esa herencia que el Padre ha preparado para nosotros. Y para nosotros, los que tienen muchos años en la iglesia luterana, sabemos, bueno, yo sé que no soy salvo, nosotros no somos salvos por nuestras obras, por nuestros méritos, sino por la gracia de Dios. Porque Jesús murió en nuestro lugar, en la cruz, porque Él pagó la paga de nuestros pecados. Nosotros recibimos su justicia, somos salvos por gracia. Entonces, ¿por qué suena como Jesús está diciendo, necesitamos alimentar a estas personas, necesitamos dar bebidas a estas personas, visitar a los enfermos, recibir a los extranjeros? ¿Qué está diciendo Jesús con esta lectura? Es una lectura bien difícil. Y yo aprendí de una explicación, una interpretación de esta lectura que pienso que puede servir como nuestra guía para entender lo que quiere decir Jesús con esta lectura. Y cuando yo digo una interpretación, una lectura, explicación de este texto, necesitamos recordar que solo hay una explicación verdadera. Nosotros, como cristianos, cuando estamos estudiando la Biblia, tratamos de descubrir lo que quiere decir el autor, en este caso Mateo, quien escribió esta lectura. ¿Qué quiere decir Mateo a nosotros con este texto? Nosotros no podemos pensar, bueno, a mí me gusta esta interpretación, pero a él le gusta esta interpretación. Bueno, las dos son buenas. No. Necesitamos tratar de descubrir qué es la explicación, qué es el sentido, el mensaje que Dios quiere compartir con nosotros con este texto. Entonces, estudiamos todo el libro de Mateo y también es muy importante usar toda la Biblia, todas las escrituras para tratar de descubrir lo que quiere decir Mateo, lo que quiere decir en realidad Dios a nosotros con este texto. Pero seguimos entonces.
Entonces, esta explicación que pienso que es la explicación, puede ser la explicación verdadera, lo que Dios, lo que Mateo quiere decir, lo que quieren decir a nosotros. Empezamos con quiénes son los hermanos en este texto. Jesús habla como el rey va a hablar a las ovejas y a los cabritos, ¿no? Pero también Jesús, el rey, menciona a los hermanos, sus hermanos. Él dice, bueno, y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. Entonces, hablando de cómo sirviendo, dando ropa, dando bebida, comida a los hermanos. Y a través de servir a los hermanos, es servicio a Jesús, al Rey. Entonces, ¿quiénes son estos hermanos? Seguramente estos hermanos son creyentes en Jesús. Vemos en otra parte de Mateo que María, la madre de Jesús, y unos hermanos familiares de Jesús quieren hablar con Jesús. Entonces llegan a una casa, algo así, donde está Jesús, y alguien le dice a Jesús, sus familiares, sus hermanos quieren hablar contigo. ¿Y cómo responde Jesús? Él dice, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces él está diciendo que sabemos entonces que los hermanos en el texto para el día de hoy son los que creen que en Jesús, que hacen la voluntad de su Padre. Pero yo pienso que probablemente los hermanos no son cualquier persona que crea en Jesús, sino más específicamente los hermanos en el texto para el día de hoy es una referencia a los mensajeros de Jesús, sus misioneros que Él envía. Y podemos pensar eso porque en la resurrección de Jesús, María y María Magdalena fueron al sepulcro y encontraron a Jesús. ¿Y qué les dijo Jesús? Bueno, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. Allí me verán. Entonces, hablando, las señores son enviados por Jesús a los hermanos de Jesús para proclamar que Jesús resucitó en Galilea. Y Jesús fue a hablar con ¿quién? Fue a hablar en Galilea con los 11 discípulos, los hermanos de Jesús. En ese sentido, en el fin del libro de Mateo. ¿Y qué dijo a ellos, a los 11 discípulos, en un sentido sus hermanos? Bueno, la gran comisión, como decimos. Toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y entonces vemos en este texto, en los últimos versículos de Mateo, que Jesús está hablando a sus hermanos, podríamos decir, los 11 discípulos, y Él los envía a ser sus mensajeros, como sus apóstoles.
Y habla de que son enviados a todas las naciones. Los hermanos de Jesús, los apóstoles son enviados a todas las naciones. Y habla de cómo Él estará con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos Jesús hablando a sus hermanos, hablando de todas las naciones y hablando del fin del mundo, hasta el fin del mundo. Y vemos eso también en el texto para el día de hoy, hablando de los hermanos, hablando de todas las naciones, hablando del fin del mundo. Entonces, podemos decir que Jesús está hablando en el texto para el día de hoy que los hermanos son sus apóstoles, son sus mensajeros, son sus misioneros. Entonces, eso fue primeramente los 11 discípulos. Pero ahora, hoy en día, también tiene sus mensajeros, pastores, maestros, padres, misioneros. Y obviamente cada cristiano tiene la responsabilidad de compartir el Evangelio con todo el mundo, con sus prójimos. Pero vemos aquí, hablando en un sentido muy específico, hablando de los que tienen llamados como un pastor. Entonces, hemos establecido quiénes son los hermanos. Son como pastores, son maestros del Evangelio, son padres que enseñan a sus hijos del Evangelio, el mensaje de Jesús. Pero ¿qué significa este texto para los demás, para ustedes? Bueno, esta lectura es una pregunta de cómo reciben ustedes a los hermanos, a los mensajeros. ¿Cómo ustedes reciben a sus pastores? ¿Dan a ellos comida, ropa, bebida? ¿Están dispuestos a visitar a ellos cuando están encarcelados? Porque estos fueron gran problemas para la iglesia antigua. Los apóstoles fueron encarcelados por su fe, no por sus enseñanzas. Entonces, una pregunta de cómo ustedes reciben a los pastores, a los maestros, a los mensajeros de Jesús. Porque cómo reciben a ellos refleja cómo ustedes reciben su mensaje, el mensaje que ellos son enviados para proclamar. ¿Y qué es el mensaje de sus pastores? Es el mensaje de la herencia, el reino que el Padre ha preparado para nosotros desde la fundación, la creación del mundo. El rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Una herencia no es algo merecida, simplemente es algo dada, ¿no? Un padre da a sus hijos una herencia. Así es con nuestra herencia de nuestro Padre Celestial. Desde la fundación del mundo, el Padre Dios sabía que íbamos a rechazar a Él, que íbamos a pecar, que no íbamos a recibir a sus mensajeros, a Jesús, a su Hijo, perfectamente bien. Pero Él envió a su Hijo para hacerse hombre, para ser el Hijo del hombre, para que por su muerte y su resurrección nosotros seamos hechos
dignos de su herencia para nosotros, la vida eterna con Él. Con su muerte y con su resurrección, todos nuestros pecados son perdonados, incluso los pecados de cuando nosotros no recibimos el mensaje del Evangelio. Cuando no recibimos perfectamente a los pastores, los hermanos de Jesús, sus mensajeros. Todos estos pecados son perdonados para que nosotros podamos morar eternamente con el Rey Jesús en su reino. Las Escrituras no son una historia de cómo nosotros necesitamos salvar a nosotros mismos, sino es una historia de herencia, algo preparada para nosotros por el Padre. Es un mensaje increíble que los hermanos de Jesús son enviados para proclamar. Es un mensaje de salvación desde castigo eterno, como dice el texto, hasta vida eterna. Y los que reciben este mensaje con gozo, ustedes reciben este mensaje con gozo. Yo sé, he visto eso. Y entonces ustedes reciben con gozo a los hermanos de Jesús, reciben con gozo a sus pastores. Ustedes quieren dar a ellos comida, quieren dar a ellos bebida. Están dispuestos de visitar a ellos si están encarcelados. Quieren cuidar a ellos. Eso es la reacción natural de alguien que recibe con gozo el mensaje de vida eterna. Árboles buenos dan frutos buenos. Pero desafortunadamente muchos no reciben este mensaje con gozo, no reciben este mensaje con fe. Piensan que están bien sin el Rey, sin Jesucristo, sin su sacrificio en la cruz. Piensan que pueden salvar a sí mismos de una manera u otra. Si alguien está mirando este sermón, pensando que lo que digo yo, el pastor, el hermano de Jesús, es una locura, bueno, no se preocupe porque rechaza a mí, sino se preocupe porque rechaza a Dios mismo, a Jesús. Y por eso va a entrar el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero para los que reciben este mensaje, el mensaje de vida eterna, de la herencia del Padre Celestial, del reino dado a nosotros, por causa de Jesucristo, el Hijo del Hombre, el Rey, el buen pastor, los que saben que Él es nuestra única esperanza. Alégrese, porque usted es una oveja del buen pastor y va a compartir con el Rey el reino. Amén. Seguimos con la oración de la iglesia de pie. Oremos. Padre, te damos las gracias por el reino que has preparado para nosotros, tu rebaño. Llévanos a recibir con gozo tu mensaje de vida y tus mensajeros, para que recibamos con todos los santos vida eterna. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre, quieres que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Abre los oídos y corazones de los que han rechazado tu evangelio, para que no pierdan la vida que quieres que tengan. Úsanos como tus siervos para ayudarlos a conocer la verdad. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre, nos sostienes como tus hijos. Protege a todos los que viajan esta semana festiva.
Bendice el tiempo que familias y los amigos comparten juntos, para que podamos comprender mejor todas las maravillosas bendiciones que derramas sobre nosotros. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Padre, nunca falles en ayudar a aquellos que te invoquen con fe. Otórgales fortaleza y confianza a tus siervos, especialmente a tu hija preciosa, Joana. Señor, en tu misericordia, escucha nuestra oración. Todas estas peticiones y las que mencionamos en nuestros corazones, te presentamos confiando que quieres escuchar a tus hijos y respondes con amor y misericordia. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.